Buenas noches para todos. Nos damos la bienvenida a este conversatorio organizado por la profesora Yelixa González de la materia Trabajo Social y Exclusión Social. Estaremos hablando sobre un tema muy importante que es la exclusión social en las áreas, sectores de la comunidad. Como ejercicio están invitadas las estudiantes del quinto cuatrimestre de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencias y Tecnología, UMECYT, de la carrera Licenciatura en Trabajo Social y Desarrollo Humano. Recordemos todos la importancia de lo que es ser partícipes de la comunidad y que podamos tener las mismas oportunidades, donde seamos escuchados, donde podamos convivir, tener armonía, pero desafortunadamente en la realidad muchas personas están privadas de esos derechos humanos y de esas oportunidades y recursos. Empezaremos haciendo una apertura, una introducción de lo que es la exclusión social. La exclusión social es esa situación en que todas las personas deberían tener el derecho, pero realmente no lo tienen. Hay esa exclusión en los accesos a las oportunidades, a los servicios que les permitan tener una vida digna y feliz, donde puedan tener voz y voto, donde puedan acceder a esos servicios, a esas infraestructuras básicas, como lo sabemos todos, que es tener la oportunidad de tener agua, luz, gasoductos, pero también acceder a la educación, a la salud, al empleo y poder disfrutar de todo aquello. En ese conversatorio, las invitadas hoy son las estudiantes del quinto cuatrimestre de la Licenciatura de Trabajo Social y Desarrollo Humano, donde ellas van a tocar diferentes áreas, y entre áreas como la educación, la salud, los servicios básicos y el empleo, como lo comentamos inicialmente. Quiero darle la bienvenida a nuestra primera panelista, Dislakia Nieto, con el tema educación. Bienvenida, Dislakia. Buenas noches. El tema de la educación es uno de los puntos principales de todo un país organizado. Y cuando hablamos de exclusión educativa, nos referimos a esa circunstancia comprometedora, la cual, dentro de los factores externos e internos, impiden el desarrollo educativo, ya sea una niña, niño, adolescente, incluso a la juventud universitaria. Donde los factores sociales son la principal causa de su exclusión. Podemos hablar sobre la dificultad institucional, las cuales ocasionan lo que es el abandono escolar, como los conflictos familiares, consumo de sustancias ilícitas, falta de motivación. Estos factores van muy ligados a lo que son la condición social, lo que son las etnias, cultura, incluso el género y el ámbito religioso. Pero cuando hablamos de educación, pensamos en un bienestar, pensamos en una solución para la sociedad, para esa solvencia económica, para ese bienestar, o la salida de una condición desfavorable a una condición favorable. Pero muchas veces esa desigualdad social incluye o influye en esta llegada muchas veces o las propuestas por nosotros mismos como metas para ese bienestar. Podemos decir que hay ciertas áreas con mayor dificultad, las cuales no cuentan con esa debida exclusión para su bienestar. Dentro de la sociedad educativa podemos encontrar que en las áreas más difíciles son las áreas comarcales, que no cuentan con electricidad, no cuentan con ciertos servicios que también dificultan
lo que es el aprendizaje. También podemos hablar de podemos hablar también de que en esas áreas existe mucha pobreza. Y la pobreza es algo que, por más interés que tenga el muchacho, muchas veces la parte económica dificulta al padre poder solventar ciertas necesidades escolares tan sencillas como un cuaderno, un lápiz, una tijerita, una goma, que son herramientas básicas que todo niño y niña debe tener para trabajar dentro del aula de clases. También podemos encontrar otros factores, como dentro del mismo sistema educativo encontramos una dificultad que son las competencias. Dentro del sistema educativo encontramos ciertas limitaciones que dificultan a un porcentaje mayor de niños que son divididos o apartados por el tipo de aprendizaje. Por ejemplo, el niño que no aprende a leer a la velocidad del grupo es dividido o separado y llevado a un aula especial o dividido a un consejo psicopedagógico. Muchas veces sin brindarle la oportunidad de desarrollar ese talento o de desarrollar su aprendizaje al tiempo de cada persona. También podemos obtener una exclusión cuando el chico o la chica comete faltas o las normas establecidas por el plantel, como no contar con el uniforme adecuado, no contar con zapatos o no contar con el peinado adecuado, son limitados, excluidos y muchas veces no los dejan entrar a los planteles escolares. También podemos referirnos a una exclusión educativa cuando el docente tiene preferencias dentro del aula de clase por ciertos estudiantes que son sobresalientes versus a los que le cuesta un poco alcanzar a la velocidad de estudio a los demás que tienen calificaciones óptimas. Todas estas exclusiones sociales nos limitan, nos limitan al estudiante a sentirse discriminado, con depresión, a sentirse no en un ambiente no óptimo para su desarrollo, y muchos de ellos prefieren lo que es el ausentismo, empezar a ausentarse a los colegios, y lo que trae siempre al final es la deserción escolar. Dentro de nuestro país, Panamá, podemos ver que hay una tasa, hay un porcentaje de estudiantes. El Ministerio de Educación afirma que en el 2022 el 20% del ausentismo se formó en un abandono, ¿verdad? Hay estadísticas que nos dicen que las áreas de la comarca, Panamá Oeste y la provincia de Darién son los lugares más propensos a lo que es el deserción escolar. Aproximadamente 25,000 estudiantes desertaron dentro del periodo escolar en 2 años, teniendo la preocupación pues que está creciendo ese desinterés por estudiar. ¿Cómo podemos concluir con todo este fenómeno de la exclusión social? Es que eso va a traer como consecuencia una desigualdad laboral. Al no tener un personal o un estudiante interesado en el estudio, vamos a encontrar lo que es el desempleo, vamos a encontrar lo que es la desigualdad salarial y laboral. Esto también va unado a que el sistema educativo actual está desactualizado y descontextualizado a la realidad laboral de nuestro país, que lo que estudiamos en la parte básica, primaria y secundaria, muchas veces no va acorde a la necesidad real que tiene la comunidad o el lugar en entorno. Por lo menos las áreas de campo, las áreas de difícil acceso, están brindando un currículum que no le proporciona a la comunidad una estrategia rápida para el desarrollo económico. Y eso trae desinterés porque el estudiante no ve la relación entre lo que estudia y su realidad donde ellos viven. Y continuamos con la exclusión social en salud.
a cargo de la panelista estudiante Estevana Álvarez. Bienvenida, Estevana. Para hablar sobre la exclusión social en salud, comenzaré definiendo la definición de salud a través de la OMS. Ella nos dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. En otras palabras, nos dice que para estar sano completamente no solo no debemos tener la ausencia de enfermedades, sino que también tenemos que estar sanos mentalmente y socialmente. La exclusión social en salud la entendemos como la falta de acceso a ciertos grupos o personas a bienes y servicios y oportunidades que mejoran o preservan su estado de salud, y que otros individuos sí disfrutan de estas. Como podemos ver, tanto aquí en Panamá como en muchos países, en el mismo país podemos ver que hay personas que con tener dinero o un trabajo estable sí pueden acceder a la salud, y las personas más vulnerables o que no tienen trabajo o no pueden pagar un seguro, no pueden acceder completamente a los servicios de salud. La exclusión social tiene que ver con ausencia de la membresía. Entendemos la membresía como la forma o parte de una red social. De este modo, la pobreza es la privación de recursos económicos y materiales que sufre una persona o un país. Normalmente la pobreza la ligamos a la exclusión social, pero no siempre una persona pobre implica que presente esta exclusión en la salud. Las personas pueden ser pobres y no estar excluidas de la satisfacción y de ciertas necesidades básicas. Y como lo mencioné al momento, no siempre por ser pobre o no tener un salario base, esto nos incluye a este número de personas que están excluidas en la salud. Aquí en Panamá podemos ver esto como en las áreas de difícil acceso, en áreas comarcales, no presentan un estado de salud o un servicio de salud que ellos puedan acceder al momento de enfermarse, ya sea porque en la comunidad en la que ellos están ubicados no hay un centro de salud como tal, o no incluyen doctores, o quedan a horas de ellos el hospital más cercano o el lugar donde ellos pueden atenderse, y estas personas, tanto por cultura o por no tener el conocimiento, no se acercan a estos lugares. Por eso la exclusión social en salud está ligada no solo a que las personas no obtengan estos servicios, también la ligan al desempleo, a la desinformación, a que las personas no tengan esta educación de al momento de enfermarse o sentirse mal se acercan a una entidad de salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu intervención y seguimos con nuestra siguiente panelista, la estudiante Ángela Vega, que nos hablará sobre la exclusión de los servicios básicos. Bienvenida, Ángela. Sí, buenas, saludos. Pues en este conversatorio que pues me tocó hablar sobre los servicios básicos, entiendo como tal que son la electricidad, el agua potable, la telecomunicación, la educación, la salud, entre otros. Se dice pues que la vulnerabilidad que tienen las personas que por diversos motivos el no tener el acceso a estos servicios básicos, muchas veces es porque no tienen cómo pagarlo. Esta población más vulnerable
no les es accesible contar con estos servicios o recursos. La mayoría de estas personas, no siempre la falta económica es el factor principal, sino que muchos viven en condiciones de los cuales los recursos como tal no le llegan a los lugares donde viven. Se dice que la única exclusión que tienen estas personas vulnerables, que lo que provoca pues en los factores sociales, muchas veces es por culpa de nuestros propios gobernantes, que no realizan los planes suficientes para combatir esta situación. Se dice que la exclusión de los servicios básicos es un componente en el entorno en el que las personas no es que no interactúan o no se desarrollan en el entorno de los servicios básicos, sino es que la falta de aquellos recursos y no tener esa accesibilidad, no disponen a tener dichos servicios en sus viviendas, como antes se mencionó, el agua, la luz, que tienen un fuerte impacto en las condiciones principalmente sanitarias y en las actividades que dentro del hogar como integrantes se puedan desarrollar dentro y fuera de sus viviendas. Se dice que 1 de cada 4 habitantes de los países en vías de desarrollo se ha sentido discriminado y creen que por su nivel económico, en este sentido bajo, es la causa de esa situación. Empezando, la percepción más se incrementa en las personas indígenas o en los que no tienen la accesibilidad a estos recursos. Durante el último año, se dice que el 49% de los ciudadanos pensó que su familia podía quedarse pues sin estos recursos, y muchos de estos hogares sufrieron muchas situaciones. Hay países que obtuvieron los peores resultados, ya que la calidad de los servicios, como a veces es comparado a otros países de grande escala, no es igual. Hablando del país de Panamá, dice que se tiene un déficit cualitativo del 61%, es decir, que más de 1 millón de personas, 1 de cada 5 panameños, tiene la escasez de estos servicios básicos, como lo son el agua, la salud, la educación, la electricidad, la comunicación. Podemos decir también de que la escasez de estos servicios básicos muchas veces pues están en el sentido de las zonas más rurales, ya que estas son las más afectadas, y entre ellos se encuentran pues las dificultades de las accesibilidades de tener estos recursos. Dentro de los servicios básicos sabemos que es el agua, las tuberías, la electricidad, los sistemas de desagüe, los servicios de gas, la salud, la educación, los servicios de transporte, las asistencias médicas, entre otros. Gracias. Muchísimas gracias, Ángela, por tu intervención. Mire, vemos aquí con todo este tema que estamos hablando de la exclusión en diferentes áreas y sectores de la comunidad, cómo cada una de las panelistas ha venido hablando sobre situaciones puntuales, como es la educación, como es la salud, como son los servicios básicos. Pero también quiero traer a acotación esa exclusión en la economía, que ha venido afectando también no solamente a Panamá en esa exclusión económica, sino a nivel mundial. Y sabemos que esa exclusión del mercado laboral ha sido uno de los factores que influye directamente al conglomerado, al pueblo, a las personas que necesitan
ir a generar esos recursos para el sustento de sus familias. Pero algo relevante y que podemos nosotros traer a colación en este conversatorio es también ver cómo Panamá está siendo azotado de una forma tremenda en cuanto a la exclusión laboral con los jóvenes. ¿Por qué? Porque se hacen convocatorias, se presentan muchísimos jóvenes a estas convocatorias, tienen que hacer largas filas, las empresas realmente hacen sus ofertas de trabajo, pero en el momento de selección muchos de ellos han quedado sin esa oportunidad de trabajar. Entonces, estamos hablando de más de 100,000 desempleados en este momento en Panamá. Pero realmente, si vamos a hacer los comparativos, hay un índice muy grande de jóvenes que en este momento no superan ni los 29 años que están sufriendo este tema de desempleo. Entonces, traemos a cotación también algunos datos de la Contraloría General de la República en marzo del año 2014, donde habían 501,000 jóvenes que estaban tratando de traer esa oportunidad productiva de poder trabajar, de poder desempeñarse, pero desafortunadamente esto ha sido una de las áreas más quebradas que ha afectado la economía en la ciudad de Panamá o en Panamá como tal, en la juventud. Entonces, al haber este incremento en esa exclusión en la economía laboral, nosotros vemos que los más afectados son aquellos jóvenes que vienen de recursos bajos, que necesitan generar ingresos, que necesitan ayudar a sus familias, y esto está ocasionando ese riesgo social donde vamos a ver que estos jóvenes no tienen esa oportunidad de tener una vida digna, estarán incursionando en delitos, que es el índice más alto que se ha venido acentuando en Panamá como tal, y se han venido cometiendo pues a través de la delincuencia juvenil, homicidios con índices supremamente altos, han venido también afectando en otras áreas, tanto familiares, y por consiguiente pues ha generado una tasa muy alta de desempleo, donde los jóvenes han sido los más afectados. No dejando de un lado personas preparadas también como profesionales, licenciados, técnicos, magíster aún, que no han podido acceder a esa oportunidad. Ya ha habido esa exclusión, ya sea por edad, ya sea por convocatorias que de pronto se han hecho, pero realmente no hay la capacidad para cubrir todas esas vacantes, o es unos porcentajes mínimos los que puedan acceder a esto. Entonces vemos que la tasa mundial juvenil está situada en el 13%. Está 3 veces más que en los adultos, que en porcentaje sería el 4.3. Entonces, la crisis de desempleo juvenil ha sido algo que ha venido afectando no solamente a Panamá, sino a nivel mundial. Quiero darle las gracias a cada una de las panelistas, a cada uno de los participantes, al público también que ha estado en este conversatorio, viendo la importancia de este tema, pero también hay preguntas para cada una de ellas hechas por el público, y quiero traer a cotación la compañera Ibis Murillo quiere hacer una pregunta a la panelista Dilasquia Nieto relacionada con el tema de educación. ¿Cuáles son las principales causas de la exclusión educativa? Ajá, bueno, para contestar, las causas, como ya habíamos expuesto, son multicausal, son muchas causas, muchos factores o fenómenos
dentro de la sociedad que llevan al individuo a esa exclusión social. Como principal tenemos la pobreza, dificultades familiares, consumo de sustancias ilícitas, alguna condición especial de salud que requiera una atención personalizada. Hablamos de la depresión, hablamos sobre también conducta de rebeldía, la desigualdad económica, la parte cultural, la marginación. En nuestro país se ve también por las creencias religiosas, su etnia o su género. Muchísimas gracias. Y la compañera Aracle González también formula una pregunta para nuestra panelista del tema de la educación. ¿Cuáles serían esas estrategias para poder combatir la exclusión educativa? Bueno, cuando hablamos de combatir, podríamos hablar principalmente dentro del sistema educativo sobre ese cambio curricular dentro de las comunidades. Debieran ser más asertivas a la realidad de la comunidad, que pueda ese currículo no ser tan general, sino adecuarse a la necesidad que requiera la comunidad sufragar. Como por ejemplo, hablamos de una comunidad que vive a la orilla del mar, brindarle a ese currículum educativo propuestas para un mejor desarrollo de la pesca, propuesta de cómo ellos pueden administrar el recurso latente de mejor manera. Podemos hablar también de las áreas comarcales o las áreas de producción, que el currículum pueda ser guiado a fortalecer esas áreas de necesidad. Porque vemos hoy día que las comarcas están dando inglés, están dando ciencias, y cuando el estudiante sale del sexto año, nada de lo que ha aportado el sistema educativo puede ser implementado dentro de la comunidad, sino que le corta la efectividad del estudio, ya que el estudiante o tiene que moverse o simplemente decide no seguir estudiando porque no hay esa motivación real dentro del currículum educativo. Muchísimas gracias. Y con respecto al tema de salud, hay una pregunta también entre el público, la hace la compañera Ibis Murillo y se dirige a la panelista Estebana y le pregunta, como futuros trabajadores sociales, ¿cuál sería nuestra intervención o su intervención en el tema de salud? Como futuros trabajadores sociales, yo pienso que para pudiéramos dar como herramientas para que el sistema de salud mejore su atención, ya que en muchos lugares, en muchos poblados no hay hospitales como tal que ofrecen urgencias 24 horas, sino centros de salud, y estos solo atienden en horarios de 8 a 3, que si pudieran tener urgencias para que la población pueda acceder a estos servicios por cualquier situación, ya sea después de este horario, y también que como trabajadores sociales trabajemos más en conjunto con la comunidad y sepamos cuántas personas hay en estas comunidades que no tienen el factor económico para acceder al sistema de salud, y así dar más campañas o que vayan más dirigidos ferias de salud a estas comunidades donde no se pueda encontrar estos servicios de salud normalmente como lo podemos encontrar en la capital o en los lugares céntricos de Panamá. Muchísimas gracias. Para la panelista Ángela Vega, que nos habló sobre un tema muy importante que tiene que ver con los servicios básicos, pregunta a la compañera Aracle González, ¿cómo se pueden determinar los indicadores de esa falta de servicios básicos? Sí, como bien lo pregunta la compañera,
Pues los indicadores que nos dicen a nosotros la falta de esos servicios básicos, podemos decir pues que la falta de agua que estas personas tienen, ellos las obtienen de los pozos, los ríos, los lagos, los arroyos. Muchas veces tienen que hacer acarreos a alguna otra vivienda que sí tenga este servicio, o ir a donde se encuentra la llave pública, llámese un hidrante. Carecen de drenajes, ya que no disponen de esto, y sus desagües de los desechos de sus viviendas muchas veces se van directo a los ríos, a los lagos, a los barrancos, al mar. No disponen de ninguna manera del servicio de la electricidad. Y en cuestiones de la comida, en el momento de cocinar, no cuentan con servicios de gas, por lo que tienen que cocinar con leña, carbón. Muchísimas gracias. Y viene otra pregunta por parte de la compañera Ibis Murillo para la panelista Ángela, donde hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las personas más propensas a esa falta de servicios básicos? Sí, las personas más propensas a la falta de estos servicios básicos muchas veces son, o en cierto modo, son las familias que viven en zonas rurales, los indígenas, las personas que viven en difícil acceso, los precaristas, ya que muchos, como bien se dijo, no cuentan con agua, no cuentan con electricidad, no cuentan con salud, no cuentan con educación. Y ellos se encuentran con estas dificultades a falta de todos estos servicios. Y muchas veces, hasta en la forma donde ellos obtienen para construir sus viviendas, muchas veces es material reciclable. Y estas son las personas pues que están propensas a estos tipos de servicios básicos. Muchas gracias. Bueno, le damos gracias a todas las participantes, a todas las panelistas, al público también. ¿Y qué podemos nosotros dejarnos como abrebocas de esto? Porque son muchísimas las áreas, tanto de la comunidad, que están siendo afectadas en ese tema de la exclusión. Y pienso que podemos nosotros luchar contra esa exclusión. ¿Cómo lo podemos hacer? Debemos constituir sociedades más inclusivas, políticas, reglamentos para contribuir con cada una de estas áreas. La creación también de ese salario básico que pueda ayudar a las familias también para sustentar, para erradicar la pobreza, para erradicar situaciones críticas, para que ellos puedan también acceder a esos servicios básicos y por consiguiente poder alcanzar su servicio especial como es la salud, no solamente para el que labora, sino también para su familia. Queremos darle las gracias por su participación. Estaremos nuevamente abriendo nuevos espacios para los estudiantes. En nombre de la Universidad UMESI, de la profesora que ha abierto este espacio con los estudiantes de trabajo social y desarrollo humano en su licenciatura, les deseamos muchos éxitos en este proyecto y les auguramos un buen proyecto profesional en el área que ustedes se vayan a desempeñar. Muchísimas gracias, Dilasquia, Ángela, Estebana, participantes del público, la compañera Ibis Aracli González. Les damos las gracias a ustedes por esa participación y quedamos en una nueva oportunidad de volvernos a encontrar. Muchísimas gracias para todas. Una feliz noche.